El zumbido metálico del ascensor se había convertido en mi banda sonora de meditación durante los últimos 3 años. Suite ejecutiva del piso 42, donde el horizonte de Manhattan se apretaba contra ventanas del suelo al techo, como si estuviera intentando entrar. Había aprendido a leer el estado de ánimo de la ciudad a través de esas ventanas. Gris significaba lluvia. Oro significaba que Marco estaba cerrando un trato. Rojo significaba que alguien estaba a punto de perder todo lo que poseía. Hoy la luz era ámbar, territorio peligroso. Mis dedos volaban por el teclado, conciliando la logística de mañana para la adquisición de Singapur. Marco Torres no aceptaba excusas, solo soluciones. 3 años como su asistente ejecutiva me habían enseñado a anticipar problemas 6 movimientos adelante, como el ajedrez, pero con investigaciones federales y rutas de contrabando internacionales disfrazadas de manifiestos de envío legítimos. No hacía preguntas sobre las discrepancias que notaba en los documentos. Solo me aseguraba de que los números se alinearan perfectamente, las coartadas fueran herméticas y el calendario de Marco nunca lo mostrara cerca del crimen real. La oficina olía a cuero y café caro, matices de sándalo de cualquier colonia que Marco usara que probablemente costaba más que los pagos de coche de la mayoría de la gente. Había dejado de comparar su mundo con el mío hace unos 2 años. Ejercicio inútil. Mejor concentrarse en lo que yo podía controlar. Horarios, control de daños y la cuidadosa arquitectura de la distancia profesional. Mi teléfono zumbó. Línea personal. Miré la hora, 6:47 p.m. Marco había salido para una reunión en el centro hace una hora. El piso estaba vacío excepto por Miguel y seguridad, y quizás alguien de contabilidad 2 pisos más abajo. Respondí sin comprobar el identificador de llamadas. Hola, Lara. Finalmente, nunca contestas ya. Javier, la voz de mi exnovio golpeó como agua fría. Habíamos salido por 8 meses hace 2 años. Él había querido compromiso. Yo había querido no salir con alguien que pensaba que la ambición en una mujer era intimidante. La ruptura había sido civilizada. Sus continuos intentos de reconectar lo eran menos. He estado ocupada, Javier. ¿Qué necesitas? Necesitas. No puedo solo llamar para ver cómo estás. Me recosté en mi silla ergonómica, la que Marco había pedido, después de notar que me había estado frotando la parte baja de la espalda durante una sesión de revisión de contrato de 14 horas. Puedes. Lo hiciste. Estoy bien. ¿Había algo más? Siempre eres tan fría ahora. Su voz llevaba ese tono de cachorro herido que solía hacerme sentir culpable. Ahora solo me cansaba. Ese trabajo te cambió. Solía ser cálida, espontánea. Solía estar sin dinero y desesperada por validación de hombres que no podían manejar que soy más inteligente que ellos. Las palabras salieron más afiladas de lo previsto, pero no las retiré. 3 años de ver a Marco desmantelar corporaciones de $1,000 millones antes del almuerzo habían recalibrado mi tolerancia a la mediocridad. Mira, a esto me refiero. Te has vuelto dura, como si hubieras olvidado cómo sentir algo. Rodé los ojos ante mi reflejo en la ventana oscurecida. Javier, estoy en el trabajo. Si llamaste para psicoanalizar mi disponibilidad emocional, necesitaré facturarte a mi tarifa por hora. Estoy intentando acercarme aquí, cariño. ¿A quién llamas? Bebé. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas, goteando con el tipo de diversión ácida que usualmente reservaba para abogados incompetentes, tratando de intimidar a Marco. El apodo se sentía presuntuoso, íntimo de una manera que nunca habíamos sido realmente, como si estuviera reclamando territorio que nunca había poseído. Silencio al otro lado. Entonces Javier aclaró su garganta.
Es solo una expresión. Es un mal hábito. No soy tu bebé. No soy el bebé de nadie. Soy una mujer de 24 años con una carrera y cero interés en revisar una relación que terminó porque no pudiste manejar salir con alguien con ambición. Escuché movimiento detrás de mí, el sutil desplazamiento de aire que significaba que alguien había entrado en la suite ejecutiva sin aviso. Mi columna se enderezó automáticamente, máscaras profesionales deslizándose a su lugar incluso antes de que me girara. Marco estaba en el umbral de su oficina privada, completamente inmóvil. Llevaba pantalones de vestir color carbón y una camisa de vestir blanca con las mangas remangadas hasta los codos, la corbata desechada en algún lugar entre la entrada del edificio y aquí. Cabello oscuro perfectamente peinado a pesar de la hora tardía. Sus ojos, ese particular tono de marrón que podía congelar o quemar dependiendo de su humor, estaban fijos en mí con una intensidad que hizo que mi pulso saltara. ¿Cuánto tiempo había estado parado allí? Tengo que irme, dije al teléfono sin apartar la mirada de Marco. No llames a este número de nuevo. Javier, lo digo en serio. Terminé la llamada antes de que pudiera responder, dejando mi teléfono boca abajo sobre el escritorio con calma deliberada. Marco no se había movido, no había parpadeado. El silencio se extendía entre nosotros como un cable tensado en exceso. Señor Torres, mi voz salió firme, profesional. No lo escuché regresar. Los contratos de Singapur están listos para su revisión y he programado la reunión informativa de la mañana para las 7 a.m., en lugar de las 8 para tener en cuenta la diferencia horaria con... ¿Quién era ese? Su voz era suave, peligrosamente suave. El tono que usaba cuando alguien había cometido un error muy caro y él estaba decidiendo si destruirlos rápida o lentamente. Llamada personal. Me disculpo por tomarla durante horas del trabajo, aunque técnicamente es después de las 6 horas y no estoy en horario laboral. No pedí una disculpa. Él entró más en la oficina principal, manos en los bolsillos, postura relajada de una manera que de alguna forma lo hacía más amenazador. Pregunté quién era. Mantuve su mirada directamente. 3 años me habían enseñado que apartar la mirada era interpretado como debilidad. Nadie importante. Suficientemente importante para llamarte bebé. La palabra sonaba mal en su boca, como si estuviera probando algo desagradable. Suficientemente importante para tener tu número personal. Un exnovio que no entiende el concepto de límites. Volví a mi computadora, abriendo los archivos de Singapur. No volverá a pasar. Bloquearé su número. Marco se movió a mi escritorio lo suficientemente cerca como para que pudiera oler la colonia de sándalo. Ver la ligera barba incipiente a lo largo de su mandíbula, que significaba que había estado trabajando desde antes del amanecer. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? La pregunta me sorprendió. Marco Torres no preguntaba sobre vidas personales. Prestaba atención a la competencia, la lealtad y la discreción. Todo lo demás era irrelevante. 8 meses hace 2 años. Terminó amistosamente hasta hace unos 6 meses, cuando él decidió que habíamos cometido un error al romper. Mantuve mi tono neutral, objetivo. He estado ignorando sus intentos de reconectar hoy. Fui menos educada al respecto. Noté que algo parpadeó en su expresión, casi diversión, pero más oscuro. Tienes una lengua afilada cuando no estás siendo profesional, solo cuando alguien lo merece. Saqué el resumen del contrato. El trato de Singapur cierra en 48 horas. Legal marcó la cláusula 17 sobre jurisdicción de arbitraje. Me tomé la libertad de investigar precedentes de casos en derecho marítimo internacional y redacté 3 frases alternativas que protegen nuestros intereses sin activar sus preocupaciones regulatorias. Lo vi procesar el cambio de tema.
La mayoría de la gente habría insistido, exigido más respuestas sobre la llamada telefónica. Marco me estudió por un largo momento, luego cambió su atención a la pantalla. Muéstrame. Durante los siguientes 30 minutos, trabajamos en los contratos como si la llamada telefónica nunca hubiera ocurrido. Marco hizo preguntas precisas, probando mi comprensión del marco legal. Había aprendido temprano que él valoraba la competencia por encima del ego. Si podía defender mi razonamiento, él escucharía. Si no podía, desmantelaría mi argumento y me enseñaría a hacerlo mejor. Era una de las cosas que más respetaba de él. Nunca me subestimó porque fuera joven o mujer. Me empujó más fuerte que nadie y de alguna manera me hizo querer estar a la altura del desafío. Esta cláusula señaló una subsección que yo había resaltado. ¿Por qué reestructuraste el calendario de pagos? Su inversor principal tiene exposición a rutas de transporte marítimo que se superponen con nuestras operaciones en el sudeste asiático. Si mantenemos pagos anuales, estamos comprometidos por 3 años. Las cuotas trimestrales nos dan flexibilidad para salir después del primer año si la cartera de sus inversores se vuelve inestable. Además, saqué un documento secundario. Mejora nuestro flujo de caja y nos permite detectar problemas financieros más rápido. Se apoyó en mi escritorio, brazos cruzados, observándome con ese enfoque inquietante. Tú investigas la cartera de sus inversores. Investigo todo lo que podría impactar su negocio. Señor Torres, ese es mi trabajo. Su trabajo es gestionar mi horario y manejar la correspondencia. Mi trabajo es asegurarme de que no entre en situaciones a ciegas. Mantuve su mirada firmemente. Ya sea un conflicto de horario o una responsabilidad oculta en una adquisición de 9 cifras. Usted me contrató para notar patrones. Yo noté patrones. La comisura de su boca se levantó ligeramente. No exactamente una sonrisa, pero cerca. Lo haces. El reconocimiento se sintió significativo de una manera que no podía nombrar. Marco no elogiaba fácilmente. El reconocimiento de él se ganaba a través de meses de demostrar ser indispensable. Implementa tus recomendaciones. Se enderezó del escritorio. Programa la llamada con Singapur para mañana a las 6:01 am. Te quiero en ella. Por supuesto. ¿Algo más? Estuvo callado por un momento, estudiándome con una expresión que no pude leer. ¿Este exnovio va a ser un problema? La pregunta me tomó por sorpresa. No, lo manejé. Sonabas enojada, no asustada, no incómoda. Enojada. Su tono era contemplativo, como si estuviera resolviendo un rompecabezas. ¿Te lastimó? No era una pregunta. Consideré mentir, manteniendo la distancia profesional. Pero algo en la postura de Marco, la forma en que me observaba con completa atención, hizo que la honestidad se sintiera más segura que la evasión. No me lastimó, me decepcionó. Elegí mis palabras cuidadosamente. Quería que fuera más pequeña, más callada, más conveniente. Cuando me negué, decidió que yo era el problema. Ahora ha reescrito la historia para hacerse la víctima de mi ambición. La comprensión parpadeó en el rostro de Marco. Hombres así son peligrosos, no porque sean violentos, sino porque envenenan todo lo que tocan con su insuficiencia. La observación fue aguda, precisa y completamente inesperada de un hombre que nunca antes había mostrado interés en mi vida personal. Puedo manejar a Javier, dije en voz baja. He manejado cosas peores. Sé que puedes. Aclara la garganta. Marco se movió hacia su oficina privada, luego se detuvo en el umbral. Pero si él escala, me lo dices inmediatamente. Era una orden, no una solicitud. Debería haberme irritado por la presunción, la implicación de que necesitaba protección. En cambio, sentí algo cálido asentarse en mi pecho. Confianza quizás,
o el comienzo de ella. Entendido, señor Torres. Él asintió una vez y desapareció en su oficina, la puerta cerrándose con un suave clic. Me senté en el repentino silencio, mirando los contratos en mi pantalla sin verlos. Algo había cambiado en los últimos 30 minutos. Algo sutil pero fundamental. Marco Torres me había oído señalar la presunción de alguien. Había escuchado mi enojo, y en lugar de descartarlo como emocional o poco profesional, lo había reconocido como justificado. Más que eso, había ofrecido protección sin exigir sumisión. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Carmen, mi amiga de la universidad que ahora trabajaba en derecho corporativo al otro lado de la ciudad. ¿Bebidas esta noche? Suenas estresada. Sonreí a pesar de mí misma. Carmen podía leer mi estado de ánimo a través de mensajes de texto, una habilidad que había salvado mi cordura más veces de las que podía contar. Aplazamos. Todavía en la oficina. Explicaremos más tarde. Su respuesta fue inmediata. Tu jefe todavía no entiende las leyes laborales. Dile a Marco Torres que lo demandaré por violaciones laborales. Reí en voz baja, el sonido resonando en la suite vacía. Si Carmen supiera lo complicada que era realmente mi relación con mi jefe. Profesional ciertamente, respetuosa usualmente. Pero últimamente, algo más se había estado infiltrando en nuestras interacciones. Atención que no podía nombrar. Construida a partir de 3 años de noches tardías, decisiones de alto riesgo y el tipo de confianza que solo venía de ver a alguien navegar situaciones imposibles con gracia. El intercomunicador de mi escritorio crepitó. Lara, presioné el botón de respuesta. Aclara la garganta. Sí, señor Torres, mañana por la mañana. Ven a las 6 en lugar de las 7. Quiero revisar la estrategia de Singapur antes de la llamada. Por supuesto. ¿Algo específico que quiera que prepare? Una pausa. Solo estate lista para defender tus recomendaciones. Voy a probar cada suposición. Aclara la garganta. Sonreí ante el desafío en su voz. No esperaría menos. El intercomunicador se apagó. Recogí mis cosas, apagué mi computadora y me dirigí al ascensor. La luz ámbar de antes se había intensificado a rojo, pintando la ciudad en tonos de advertencia y posibilidad. Mientras el ascensor descendía, reviví la conversación con Javier en mi mente. El momento en que había dicho, ¿a quién llamas, bebé?, con ese borde afilado de desprecio. El momento en que había levantado la vista para encontrar a Marco observándome con una expresión que aún no podía descifrar. Algo me dijo que esa llamada telefónica había cambiado más que solo mi relación con mi ex. Había cambiado algo entre yo y el hombre que había sido mi jefe durante 3 años. El hombre que notaba cuando me dolía la espalda, que me empujaba a ser mejor, que ofrecía protección sin pedir nada a cambio. El hombre que me había oído defenderme y me miró como si estuviera viendo algo nuevo. Salí a la noche de Manhattan, el ruido de la ciudad envolviéndome como un caos familiar. Mañana por la mañana llegaría temprano. Marco probaría mi trabajo, desafiaría mis suposiciones, me haría demostrar que merecía la confianza que había depositado en mí. Y por primera vez en 3 años, me pregunté si nuestra relación profesional seguía siendo la palabra adecuada para lo que estábamos construyendo. El pensamiento debería haberme aterrorizado. En cambio, se sintió como el comienzo de algo para lo que aún no tenía nombre. La llamada de Singapur salió impecablemente. Marco me había interrogado durante 45 minutos antes, probando cada cláusula, cada contingencia, cada debilidad potencial en mi análisis. Para cuando nos conectamos con el equipo de adquisición a las 6 Ursula AM,
Podía recitar precedentes de arbitraje marítimo dormida. Él asintió una vez cuando terminé de presentar el calendario de pagos reestructurado. De Marco Torres, ese solo asentimiento era equivalente a una ovación de pie. Ahora, 3 días después, estaba empezando a notar cosas que hacían que mi distancia profesional, cuidadosamente mantenida, se sintiera menos segura. Marco siempre había estado presente en la oficina. Construyó un imperio a través de una atención obsesiva al detalle, pero esto era diferente. Aparecía en la suite principal con más frecuencia, haciendo preguntas sobre proyectos que normalmente manejaría por correo electrónico. Se quedaba más tarde, trabajando desde su escritorio en lugar de desaparecer al apartamento ático que mantenía 12 pisos por encima de nosotros. Y me observaba, no obviamente, no inapropiadamente, pero con la misma intensidad enfocada que usualmente reservaba para negociaciones hostiles. Fingí no notar. Notar significaba reconocer, y reconocer significaba confrontar algo que no estaba lista para nombrar. Carmen se reunió conmigo para almorzar el jueves, sus ojos agudos catalogando mi apariencia en el momento en que me deslicé en la cabina de nuestro café habitual. Luces cansada. Siempre estoy cansada. Viene con el trabajo. Acepté el café que ya había pedido para mí. Negro, sin azúcar. La forma en que había aprendido a beberlo durante las noches en vela en la universidad. Luces cansada de estrés, no solo cansada, agotada. ¿Qué está pasando? Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Está Torres siendo un porque quise decir lo que dije sobre demandarlo. Sonreí a pesar de mí misma. Carmen era 1,57 de furia legal justa, siempre lista para usar su título de abogada en nombre de la gente que amaba. No está siendo, no sé, presente. ¿Presente? ¿Qué significa eso? Luché por articular el cambio. ¿Sabes cómo opera usualmente? Todo por correo electrónico o directrices breves en persona, muy eficiente, muy distante. Últimamente, ha estado más en la oficina principal, preguntando sobre mis opiniones en cosas que no son estrictamente mi trabajo. Quedándose tarde, las cejas de Carmen se levantaron. Lara, por favor dime que no estás desarrollando sentimientos por tu aterrador jefe de la mafia. Él no es un jefe de la mafia. Él es un me detuve porque ambos sabíamos exactamente lo que era Marco Torres. Y no estoy desarrollando sentimientos. Estoy observando un cambio en los patrones de comportamiento. Correcto. Observacionalmente, sorbió su café con leche, estudiándome. ¿Qué pasó para desencadenar este cambio? Le conté sobre la llamada telefónica con Javier, omitiendo la parte en que Marco había oído. Ahora, sentada frente a mi amiga más antigua, no pude mantener la omisión. Me oyó regañar a Javier la noche que llamó, tracé el borde de mi taza de café. Marco regresó a la oficina inesperadamente. No supe que estaba allí hasta después de que básicamente había eviscerado a mi ex por llamarme bebé. La expresión de Carmen cambió de preocupación a fascinación. ¿Y luego qué? Y luego Marco preguntó con quién estaba hablando. Se puso muy callado cuando mencioné un exnovio. Me dijo que le informara si Javier se convertía en un problema. Santo Carmen se recostó procesando. Torres se ofreció a manejar a tu ex. Eso no es comportamiento normal de jefe, Lara. Eso es comportamiento posesivo. Es protector, no posesivo. Hay una diferencia, ¿la hay? Con un hombre como él. Mantuvo su voz baja, consciente de que el distrito de negocios de Manhattan era un mundo pequeño. Marco Torres no hace nada sin calcular el análisis de costo-beneficio. Si está ofreciendo protección, está estableciendo propiedad. La palabra hizo que mi estómago se contrajera. No soy un territorio para ser reclamado. Yo sé eso. ¿Él sí? No tuve una respuesta.
Los últimos 3 años se habían construido sobre límites claros. Empleador y empleado, estratega y ejecutivo, poder y competencia existiendo en esferas separadas. Si esos límites se estaban moviendo, necesitaba entender por qué antes de decidir si reforzarlos o dejarlos disolverse. Solo ten cuidado, dijo Carmen suavemente. Hombres como Torres no muestran interés sin razón, y cuando quieren algo, no piden permiso. Reorganizan el mundo hasta que la resistencia se vuelve imposible. Sus palabras resonaron en mi cabeza mientras regresaba a la oficina. El viaje en ascensor al piso 42 se sintió más largo de lo usual, la anticipación creciendo en mi pecho como electricidad estática antes de una tormenta. Miguel, el jefe de seguridad, me saludó con su habitual asentimiento profesional, pero algo en su expresión era diferente, más vigilante, como si hubiera recibido nuevas instrucciones sobre mi seguridad. Guardé la observación y me dirigí a mi escritorio. La puerta de la oficina de Marco estaba cerrada, voces audibles a través del aislamiento acústico. Estaba en una llamada. Saqué la agenda de la tarde. Revisión de contrato a las 2 p.m. Llamada de conferencia con el equipo legal a las 4 solo. Reunión de cena con un posible inversor a las 7. Mi teléfono zumbó. Número desconocido. Casi lo ignoré, pero algo me hizo responder. Lara Flores, señorita Flores. Este es Javier Ramírez llamando en nombre de... La voz era profesional, formal, no la de Javier en absoluto. Mi pulso se disparó. ¿Quién es? Represento los intereses del señor Ramírez en un asunto personal. Me ha pedido que le transmita que le gustaría reunirse con usted para discutir. Terminé la llamada a manos firmes, a pesar del enojo inundando mi sistema. Javier había contratado a alguien para contactarme. Escalada disfrazada de profesionalismo. Exactamente el tipo de manipulación que había aprendido a reconocer trabajando para Marco. El intercomunicador crepitó antes de que pudiera decidir mi siguiente movimiento. Lara, mi oficina. El tono de Marco era cuidadosamente neutral, lo que significaba que era cualquier cosa menos tranquilo. Agarré mi tableta y crucé a su puerta, llamando 2 veces antes de entrar. Estaba de pie en las ventanas, manos en los bolsillos, hombros tensos bajo la tela cara de su chaqueta de traje. Cierra la puerta. Obedecí, quedándome cerca de la entrada. ¿Está todo bien con la llamada legal? Puedo reprogramar si alguien acaba de intentar contactarte desde un número desconocido. No una pregunta, una declaración de hecho que confirmó mi sospecha. Miguel había sido instruido para monitorear mis llamadas. ¿Cómo supiste eso? Marco se giró para mirarme, expresión ilegible. Hice que se marcara tu línea de oficina por actividad inusual después de que mencionaste que tu ex podría ser persistente. Protocolo de seguridad estándar. El protocolo estándar es monitorear amenazas externas a la compañía, no mis llamadas telefónicas personales. Mantuve mi voz nivelada a pesar de la intrusión. Estás rastreando mis comunicaciones. Estoy protegiendo mis intereses. Su mirada era firme, sin disculpas. Tienes acceso a información que podría desmantelar todo lo que he construido. Eso te hace valiosa. Eso te hace vulnerable. Eso te hace mi responsabilidad. El lenguaje posesivo sobre el que Carmen me había advertido envuelto en una lógica que no podía descartar completamente. Marco tenía razón. Sabía cosas que los fiscales federales matarían por saber. Mi seguridad estaba conectada a su seguridad, pero eso no explicaba la intensidad en su voz cuando dijo, «Mi responsabilidad». La llamada fue de alguien que decía representar a Javier, dije, eligiendo la transparencia sobre la indignación. Tono profesional, lenguaje formal, pidiendo programar una reunión en su nombre.
La terminé inmediatamente. La mandíbula de Marco se tensó casi imperceptiblemente. Contrató a alguien para eludir tu rechazo. Eso no es persistencia, Lara. Eso es estrategia. Estoy consciente. Trabajé a través de su libro de jugadas hace 2 años. Consigue que otras personas luchen sus batallas para poder mantener la imagen de chico bueno. Me adentré más en la oficina, dejando mi tableta sobre su escritorio. Puedo manejar esto. Es manipulación, no violencia. La manipulación es una forma de violencia. La voz de Marco bajó, más peligrosa. Es solo más lenta. Y los hombres que contratan intermediarios para acorralar a mujeres que los han rechazado no se detienen hasta que son detenidos. La protección en su tono era inconfundible ahora, ya no oculta tras una justificación profesional. Debería haberlo encontrado autoritario, controlador. En cambio sentí algo completamente diferente. La cálida certeza de que alguien poderoso estaba eligiendo usar ese poder en mi nombre, no contra mí. ¿Qué sugieres?, pregunté en voz baja. Marco me estudió por un largo momento, algo calculador cambiando detrás de sus ojos. ¿Cómo te sentirías acerca de asistir a la cena de inversores de mañana por la noche conmigo como mi invitada, no como mi asistente? La propuesta colgaba entre nosotros, esperando con implicaciones que no podía desglosar completamente. ¿Quieres que me haga pasar por tu cita para ahuyentar a Javier? Te quiero visible a mi lado en un contexto que haga tu indisponibilidad inequívoca. Se acercó, deteniéndose justo dentro de mi espacio personal. Hombres como tu ex responden a una cosa: demostración de que estás bajo la protección de otra persona, alguien a quien no pueden desafiar. Eso es arcaico y posesivo, y me detuve porque también era práctico y probablemente funcionaría y efectivo. Sí, sin disculpa en su tono. ¿Es eso un problema? Debería haber dicho sí. Debería haber insistido en manejar a Javier yo misma. Mantenido los límites profesionales que habían mantenido mi vida compartimentada y segura durante 3 años. En cambio me oí decir, ¿qué debo ponerme? Algo parpadeó en la expresión de Marco. Aclara la garganta. Satisfacción, quizás, o alivio. Algo que deje claro que no estás disponible para negociación. Enviaré opciones a tu apartamento esta noche. Sabes mi dirección. Lo sé todo sobre ti, Lara. ¿Dónde vives? ¿Dónde estudiaste? Tu pedido de café, el hecho de que te ofreces como voluntaria enseñando educación financiera en el centro comunitario los sábados. Su voz era de hecho no amenazante. Lo sé desde antes de contratarte. Diligencia debida. La revelación debería haberse sentido invasiva. En cambio, se sintió como la confirmación de algo que había sospechado. Marco Torres no hacía nada sin información completa. La cena de inversores, dije, redirigiendo. ¿Cuál es el objetivo real? Más allá de hacer una declaración sobre mi estado civil, su boca se curvó ligeramente. El objetivo es asegurar una asociación con alguien que controla rutas de envío que necesito para la expansión de Yakarta. El objetivo secundario es asegurar que tu exnovio entienda que perseguirte conlleva consecuencias que no disfrutará. Y el objetivo terciario. La sonrisa de Marco se ensanchó, mostrando los dientes, viendo si eres tan buena leyendo depredadores corporativos en persona como lo eres analizándolos en papel. ¿Un desafío? Por supuesto que sí. Marco nunca ofrecía nada sin probar si yo me elevaría a la altura. Estaré lista, dije, pero elegiré mi propio vestido de cualquier opción que envíes. Y no estoy fingiendo ser algo que no soy. Si este inversor es importante, necesitas mi análisis real, no a mí jugando a ser un adorno. No esperaría menos.
Regresó a su escritorio, despidiéndome con el gesto. Recogida a las 6 p.m. mañana. Miguel nos llevará. Me giré para irme, luego me detuve en la puerta. Marco. Levantó la vista y registré el hecho de que había usado su primer nombre sin la formalidad de señor Torres. Su expresión cambió ligeramente, reconociendo la intimidad de ello. Gracias, dije en voz baja, por apoyarme, por ser brillante. Su mirada sostuvo la mía, intensa e inquebrantable. No eres débil, Lara. Eres estratégica. Hay una diferencia. Asentí y me fui antes de que el momento pudiera profundizarse en algo que no estaba lista para examinar. Aclara la garganta. De vuelta en mi escritorio, saqué el trabajo de la tarde, pero mi mente seguía volviendo a la cena de mañana por la noche con Marco Torres. No como su asistente, sino como su invitada, como alguien bajo su protección, visible a su lado de una manera que enviaría un mensaje a todos los que observaban. El pensamiento debería haberme aterrorizado. En cambio, se sintió como entrar en aguas más profundas. Peligroso, sí, pero también estimulante de una manera que había estado negando por más tiempo del que quería admitir. Mi teléfono zumbó, un mensaje de texto de un número desconocido, esperando con ansias nuestra reunión. Javier te manda saludos. Hice una captura de pantalla del mensaje y se la reenvié a Marco con una sola línea. Su punto sobre la escalada parece preciso. Su respuesta llegó en segundos. Mañana por la noche, estate lista. Borré el mensaje del intermediario de Javier y bloqueé el número. Luego saqué los archivos de expansión de Yakarta y me perdí en el trabajo, ignorando la anticipación creciendo en mi pecho. Mañana por la noche, los límites cambiarían de nuevo, y esta vez estaba eligiendo dejarlos. Aclara la garganta. El vestido llegó a las 5:08 p.m., en una funda de ropa de un diseñador cuyo nombre reconocía de revistas de moda que no podía permitirme. Lo abrí en mi apartamento, esperando algo abiertamente sexual o deliberadamente llamativo. El tipo de disfraz que hombres como Marco usualmente colgaban sobre mujeres que querían exhibir. En cambio, encontré un vestido de seda esmeralda, elegante y discreto, con un escote que sugería, en lugar de revelar, sofisticado sin ser matronil, caro sin gritar su precio. El tipo de vestido que decía que la mujer que lo llevaba no necesitaba probar nada porque su presencia era suficiente declaración. Había elegido bien, maldita sea. Carmen aclara la garganta. Apareció en mi apartamento a las 5:30 armada con maquillaje y opiniones. Todavía no estoy segura de que esto sea una buena idea. Anotado. Me puse el vestido, girándome para que ella pudiera subirme la cremallera, pero está pasando de todos modos. Al menos déjame asegurarme de que luzcas intimidante. Estudió mi reflejo críticamente. Estás entrando en una habitación llena de gente que asumirá tu decoración. Necesitamos asegurarnos de que se den cuenta de su error rápidamente. Para las 6:06 p.m., parecía alguien que pertenecía al lado de Marco. Cabello recogido en un moño bajo, maquillaje enfatizando mis ojos, el vestido moviéndose como agua cuando caminaba. Carmen había añadido el collar de oro de mi abuela, la única cosa cara que poseía, heredado de la mujer que me enseñó que la elegancia se trataba de confianza, no de costo. Miguel llegó exactamente a tiempo, su asentimiento profesional llevando un atisbo de aprobación. Señorita Flores, se ve muy bien. Gracias, Miguel. Lo seguí al ascensor, nervios y anticipación luchando en mi pecho. ¿Ha mencionado el señor Torres qué esperar esta noche? Dijo que te manejarías bien. El tono de Miguel era cuidadosamente neutral y que cualquiera que te subestimara lo lamentaría. El voto de confianza asentó algo en mi pecho. Marco creía que yo podía navegar su mundo.
Ahora solo tenía que demostrar que tenía razón. El coche estaba esperando a nivel de calle. No el sedán negro habitual, sino algo más bajo, más elegante, caro de una manera que atraía miradas. Marco se sentó en la parte trasera, revisando algo en su tableta, vestido con un traje negro a medida que lo hacía lucir aún más peligroso de lo usual. Levantó la vista cuando me deslicé a su lado, y algo en su expresión cambió. No sorpresa exactamente, sino reconocimiento, como si estuviera viendo algo que había sospechado, pero no había confirmado. Hasta este momento, luces increíble. Su voz era baja, genuina, nada de la adulación performativa que había aprendido a esperar de hombres tratando de impresionar. El vestido es hermoso. Gracias por enviar opciones. Me acomodé en el asiento, ajustando la seda alrededor de mis piernas, aunque tengo curiosidad por qué elegiste este específicamente, porque es el único que parecía algo que elegirías para ti misma. Dejó a un lado la tableta, su atención completamente en mí ahora. Quiero que te vean a ti, Lara. No un disfraz con el que te vestí. La honestidad me desarmó más de lo que la manipulación lo habría hecho. Cuéntame sobre esta noche. Los objetivos reales, no la versión sanitizada. La boca de Marcos se curvó ligeramente, directo como siempre. Se movió para mirarme más completamente. El inversor es Diego Hernández. Él controla rutas de envío a través del Pacífico que necesito para la expansión de Yakarta. También es tradicional, conservador, y responde mejor a la gente que se presenta como asentada y estable. Aparecer con una mujer hermosa e inteligente indica que no soy solo un despiadado hombre de negocios. Soy capaz de asociación, compromiso, construir algo más allá de la ganancia pura. Entonces, soy un accesorio en tu actuación de humanidad. Sin acusación en mi tono, solo observación. Eres prueba de que soy más de lo que la gente asume. Él se inclinó, ajustando un mechón de cabello que se había escapado de mi cuidadoso peinado. El gesto fue íntimo, familiar, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Y si Diego te menciona a la gente adecuada, la noticia le llega a tu ex de que perseguirte significa cruzarse conmigo. 2 objetivos, una noche. Eficiente. Estudié su rostro, buscando el cálculo que había aprendido a leer en 3 años de trabajar juntos. ¿Qué necesitas de mí específicamente? Más allá de lucir decorativa y desanimar a Javier, necesito que seas exactamente quien eres. Su mano cayó de mi cabello, pero se quedó cerca, sin tocar del todo. Lee la habitación. Dime qué notas sobre las reacciones de Diego, su lenguaje corporal. Los momentos donde es genuino versus cuando actúa. Tú ves patrones que yo pierdo. Necesito esas percepciones. Confianza. Me estaba dando responsabilidad real, no solo pidiéndome que sonriera y me quedara en silencio. La realización hizo que algo en mi pecho se expandiera. ¿Qué pasa si te contradigo delante de él? Pregunté. ¿Qué pasa si mi lectura sugiere que estás cometiendo un error? Entonces me lo dices educada pero directamente. La expresión de Marco era seria. Ahora valoro tu juicio, Lara. Si crees que me equivoco en algo, necesito saberlo, incluso especialmente si es en medio de una negociación. El ascensor llegó al restaurante, último piso de un edificio en Midtown, el tipo de lugar donde las reservas se hacían con meses de antelación y el personal reconocía el poder en el lugar. Miguel abrió la puerta del coche y Marco salió primero, extendiendo su mano para ayudarme a salir. La tomé, el contacto enviando una chispa de conciencia por mi brazo. Su mano era cálida, callosa en lugares inesperados,
Evidencia de que Marco Torres no siempre había sido el hombre del traje caro, que había construido su imperio con sus propias manos antes de delegar la violencia. El interior del restaurante era todo madera oscura e iluminación suave, diseñado para hacer que las conversaciones se sintieran íntimas, incluso en una habitación llena de gente. Diego Hernández esperaba en una mesa de esquina, levantándose mientras nos acercábamos. Era mayor que Marco por una década, plata entre sus cabellos oscuros, vestido con un traje que hablaba de dinero antiguo más que de nueva adquisición. Marco, puntual como siempre. La sonrisa de Diego era profesional, su mirada se dirigió a mí con cortés curiosidad. Y has traído una invitada, qué encantador. Diego Hernández, conoce a Lara Flores. Las manos de Marco se posaron en la parte baja de mi espalda. Posesivo pero no controlador. Lara es mi asistente ejecutiva y más recientemente alguien cuya compañía encuentro indispensable. Extendí mi mano, manteniendo la mirada de Diego directamente. Señor Hernández, es un placer. Marco habla muy bien de su red de logística. El apretón de manos de Diego fue firme, evaluando. ¿Lo hace ahora? ¿Y qué hace como su asistente ejecutiva además de lucir hermosa? La condescendencia fue sutil, entregada con una sonrisa. Sentí a Marco tensarse ligeramente a mi lado, pero respondí antes de que pudiera intervenir. Evito que el señor Torres cometa errores caros. Mi tono era ligero, agradable, con un borde de acero debajo. Como por ejemplo, la ruta de envío a través del estrecho de Malaca que su compañía propuso el mes pasado. Hermosa en papel, pero pasa por aguas con un 23% más de riesgo de piratería que la alternativa del norte. Las primas de seguro por sí solas habrían anulado cualquier ganancia de eficiencia. La expresión de Diego cambió de condescendiente a genuinamente interesado. Usted revisó nuestra propuesta. Reviso todo lo que cruza el escritorio del señor Torres. La diligencia debida es parte de mi descripción de trabajo. Sonreí, tomando el asiento que Marco me sostenía. Aunque admito que encuentro la logística fascinante, el derecho marítimo es infinitamente complejo. La cena progresó exactamente como Marco había predicho. Diego nos probó a ambos, haciendo preguntas puntuales sobre la expansión de Yakarta, buscando debilidades en la estrategia de Marco, observando nuestra dinámica para medir la autenticidad de nuestra relación. Interpreté mi papel perfectamente, comprometida pero no dominante, ofreciendo ideas cuando era relevante, leyendo las reacciones de Diego y catalogándolas para un análisis posterior. Cuando Diego hizo una sutil indirecta sobre la edad de Marco, yo desvié con una historia sobre Marco, superando a un competidor el doble de su edad y 3 veces sus recursos. Cuando él cuestionó la viabilidad de expandirse a los mercados del sudeste asiático, saqué estadísticas de memoria, demostrando un conocimiento que dejaba claro que no era solo decoración. Para cuando llegó el postre, Diego se dirigía a mí directamente tan a menudo como se dirigía a Marco, tratándome como una socia igual en la conversación en lugar de un accesorio. Eres una mujer joven notable, señorita Flores. El tono de Diego llevaba un respeto genuino. Ahora, la mayoría de los asistentes que conozco son competentes. Eres estratégica, aprendí del mejor. Miré a Marco, permitiendo que el afecto se mostrara en mi expresión. No actuación, calidez real nacida de 3 años de verlo operar. El señor Torres no acepta la mediocridad. Eleva el estándar para todos a su alrededor. La mano de Marco encontró la mía debajo de la mesa, apretando una vez. Gracias, dijo el gesto. Eres perfecta. La negociación concluyó con café. Diego acordó los términos de la asociación que Marco propuso con una modificación.
Quería revisiones trimestrales en lugar de anuales para asegurar que la relación permaneciera mutuamente beneficiosa. Marco había empezado a aceptar cuando hablé en voz baja. Semestral podría ser más práctico, señor Hernández. Las revisiones trimestrales generarán una sobrecarga administrativa significativa para ambas compañías. Semestral le da supervisión sin ahogarnos a ambos en papeleo. Diego consideró esto, luego asintió lentamente. Semestral. Eso es aceptable. La mano de Marco se apretó sobre la mía brevemente más tarde. Esa presión decía, discutiremos esto más tarde. Después de que Diego se fue, Marco y yo permanecimos en la mesa, el restaurante vaciándose a nuestro alrededor. Me estudió a través de la luz de las velas, expresión ilegible. Me contradijiste. Sin enojo en su voz, solo observación. Aclara la garganta. Me dijiste que lo hiciera si creía que estabas cometiendo un error. Las revisiones trimestrales habrían sido excesivas dado el alcance de la asociación. Diego lo propuso para probar si aceptarías términos desfavorables solo para cerrar el trato. Descubrí su farol y tenías razón. Marco hizo una señal para la cuenta. Lo leíste perfectamente. ¿Cómo supiste que aceptaría la contraoferta? Lenguaje corporal. Cuando propuso trimestral, posición, su mano izquierda se contrajo ligeramente. Un delator que indica farol en la mayoría de la gente. Esperaba resistencia. Semestral era probablemente su objetivo real desde el principio. La sonrisa de Marco fue lenta, genuina, transformando su expresión, usualmente controlada, en algo más cálido. Continúa sorprendiéndome, Lara Flores. Bien, los asistentes predecibles son fácilmente reemplazados. Me puse de pie, aceptando mi abrigo del camarero que esperaba. Cumplí el objetivo secundario, haciendo una declaración sobre mi disponibilidad. Perfectamente. Diego mencionará absolutamente esta cena a sus socios de negocios. La palabra viaja rápido en nuestros círculos. Marco me ayudó a ponerme el abrigo, sus manos permaneciendo en mis hombros. Para mañana por la mañana, cualquiera que importe sabrá que estás bajo mi protección. Descendimos a nivel de calle donde Miguel esperaba con el coche. El viaje de regreso a mi apartamento fue tranquilo, ambos procesando la actuación de la noche. Cuando nos detuvimos frente a mi edificio, Marco me acompañó a la puerta a pesar de la presencia de Miguel. Gracias, dijo en voz baja, por apoyarme, por ser brillante. Gracias por verme como más que una asistente. La admisión llegó más fácil de lo esperado. Durante 3 años he sido competente e invisible. Esta noche me dejaste ser visible. Eso importa. La mano de Marco subió, ahuecando mi cara con una suavidad inesperada. Nunca fuiste invisible para mí, Lara. Te he estado observando desde el día en que te contraté, esperando a ver si te darías cuenta de lo extraordinaria que eres. La confesión colgaba entre nosotros, esperando con implicaciones que no estaba lista para examinar completamente. Su pulgar rozó mi pómulo, el toque enviando calor en cascada por mi sistema. Esto es peligroso, susurré. Lo que estamos construyendo. Lo sé. Su mirada era firme, inquebrantable, pero he terminado de fingir que no lo quiero. Él besó mi frente, casto, restringido, nada como lo que de repente me encontré queriendo, y dio un paso atrás. Buenas noches, Lara. Mañana volvemos a la distancia profesional. Pero esta noche quería que supieras la verdad. Lo vi regresar al coche, vi a Miguel irse, luego me dejé entrar a mi apartamento con las piernas temblorosas. Carmen había enviado mensajes de texto 3 veces, exigiendo actualizaciones. La ignoré, hundiéndome en mi sofá con el hermoso vestido,
todavía sintiendo el fantasma de la mano de Marco en mi cara. 3 años de límites cuidadosos, 3 años de distancia profesional, todo ello desmoronándose porque Marco Torres había decidido verme como más que su asistente. Y la parte aterradora era cuánto quería dejar que esos límites cayeran. El acoso de Javier se detuvo después de la cena con Diego. No más llamadas de números desconocidos, no más intentos de contacto por intermediario. Solo silencio que confirmó la predicción de Marco. La noticia había viajado y mi exnovio había decidido que cruzarse con Marco Torres no valía cualquier cierre que él pensara que merecía. La distancia profesional que Marco había prometido duró exactamente 4 días. Comenzó pequeño. Café apareciendo en mi escritorio por las mañanas, exactamente como me gustaba. Miguel escoltándome hacia y desde el metro con creciente regularidad. Las preguntas de Marco durante las reuniones informativas se volvían más personales, menos centradas en el trabajo y más interesadas en mis opiniones sobre cosas que no se relacionaban en absoluto con los negocios. «Lees a la gente notablemente bien», dijo una tarde, observándome desde su escritorio. «¿Dónde aprendiste esa habilidad?» Levanté la vista del contrato que estaba revisando. Necesidad. Cuando creces sin dinero, aprendes a evaluar a la gente rápidamente. ¿Quién es seguro? ¿Quién es peligroso? ¿Quién finge ser uno cuando en realidad es el otro? Instinto de supervivencia, no entrenamiento. Tu familia tuvo dificultades financieras, no una pregunta. Lo había sabido desde antes de contratarme. Diligencia de vida. Mi madre trabajó 3 trabajos para mantenernos alojados y alimentados. Mi padre se fue cuando yo tenía 6. Aprendí temprano que al mundo no le importan tus circunstancias. O te adaptas o te ahogas. Dejé mi bolígrafo, encontrando su mirada. ¿Hay algún propósito en esta indagación personal? ¿O solo tienes curiosidad? Ambos. Marco se recostó en su silla, estudiándome con esa intensidad enfocada. Estoy intentando entender cómo alguien con tu inteligencia y pensamiento estratégico terminó como asistente ejecutiva en lugar de dirigir su propio imperio. La pregunta caló más hondo de lo que probablemente pretendía. No todos tienen el capital o las conexiones para construir imperios, señor Torres. Algunos de nosotros estamos demasiado ocupados sobreviviendo para planificar la conquista. Eres lo suficientemente brillante para hacer ambas cosas. Su voz era suave pero segura. Podrías estar dirigiendo esta compañía si quisieras, entonces, ¿por qué no lo haces? En cambio, dije, quizás estoy construyendo algo solo más lento y más cuidadosamente de lo que tú lo hiciste. Algo cambió en su expresión, comprensión, quizás o reconocimiento. ¿Qué quieres, Lara? Si los recursos no fueran un problema, si pudieras hacer cualquier cosa, ¿qué construirías? La pregunta se sintió peligrosa, como si estuviera ofreciendo algo que no debería aceptar. Pero la genuina curiosidad en su voz hizo que la honestidad se sintiera más segura que la evasión. Aclara la garganta. Programas de educación financiera para personas como mi madre, trabajando en múltiples empleos, tratando de llegar a fin de mes, siendo explotadas por prestamistas depredadores porque no entienden las tasas de interés o los términos del contrato. Me sorprendí con la pasión en mi voz. Me ofrezco como voluntaria enseñando conceptos básicos los sábados, pero no es suficiente. Quiero escalarlo, hacer un impacto real, ayudar a la gente a evitar las trampas que mantuvieron a mi familia luchando. Marco estuvo callado por un largo momento, observándome con una expresión que no pude leer. Luego se puso de pie, moviéndose a las ventanas que daban a Manhattan. Aclara la garganta. ¿Y si yo lo financiara?
Tu programa, operación a gran escala, personal profesional, múltiples ubicaciones. Tú lo diseñas. Yo proporciono el capital. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué harías eso? Porque tienes razón. Estás construyendo algo y quiero ayudarte a construirlo más rápido. Se giró para mirarme. Considéralo una inversión en algo que importa más que los márgenes de beneficio. Nada importa más que los márgenes de beneficio para ti, Marco. Así es como construiste todo esto. Hice un gesto hacia la oficina, la vista, el imperio que había creado. Eso fue cierto hasta hace poco. Su mirada sostuvo la mía, cargada de un significado que no estaba del todo lista para decodificar. Las cosas cambian, las prioridades cambian, la gente se vuelve más importante que los porcentajes. La confesión colgaba entre nosotros, imposible de ignorar o descartar. Me puse de pie, necesitando distancia de la intensidad del momento. Necesito pensar en esto. Es una oferta significativa. Tómate todo el tiempo que necesites. El capital estará allí cuando estés lista. Marco regresó a su escritorio, la máscara profesional deslizándose de nuevo a su lugar. El equipo de expansión de Yakarta llega mañana. Te necesitaré en la reunión informativa de la mañana. Asentí y huí a mi escritorio, el corazón latiéndome contra las costillas. Marco Torres estaba ofreciendo financiar mi sueño. No como caridad, no como manipulación, como apoyo genuino para algo que me importaba. La voz de Carmen resonó en mi cabeza. Cuando quieren algo, reorganizan el mundo hasta que la resistencia se vuelve imposible. ¿Era eso lo que era esto? ¿Marco reordenando mi vida para hacer más difícil rechazarlo? ¿O era algo completamente diferente? 2 semanas después, el equipo de expansión de Yakarta había tomado la sala de conferencias, convirtiéndola en una sala de guerra de logística y estrategia. Coordiné horarios, gestioné comunicaciones y vi a Marco operar a plena capacidad, desmantelando obstáculos, construyendo alianzas, creando caminos donde ninguno había existido antes. Una tarde, después de que el equipo finalmente se hubo dispersado, encontré a Marco todavía en la sala de conferencias estudiando mapas de rutas de envío extendidos sobre la mesa. Se veía exhausto, la corbata desechada, las mangas de la camisa remangadas, el cabello despeinado de pasarse las manos por él. «Deberías ir a casa», dije desde el umbral. «Duerme un poco. La presentación de mañana ya es perfecta. Nada es perfecto hasta que se ejecuta». Levantó la vista, logrando una sonrisa cansada. «Dice la mujer que ha estado aquí tanto como yo. Se me paga por estar aquí». Entré en la habitación, recogiendo tazas de café abandonadas. «Eres el jefe. Podrías delegar e irte». «Podría, pero no confío en nadie más para hacerlo bien». Se enderezó, estirando los hombros. «Excepto tú. Confío en ti completamente». La admisión hizo que mis manos se quedaran inmóviles. «Marco, sé que estoy difuminando líneas que deberían permanecer claras». Se acercó, deteniéndose justo dentro de mi espacio personal. «Pero estoy cansado de fingir que te veo como solo mi asistente. Cansado de actuar como si estos últimos 3 años no hubieran sido la relación más importante de mi vida». Se me cortó la respiración. «Tenemos una relación profesional. Eso es todo lo que esto puede ser». «¿Por qué?». Su voz era suave pero desafiante. «Porque soy tu empleador, porque la gente podría cotillear, porque tienes miedo de lo que pasa cuando dejamos de mantener la distancia». Todas esas razones, ninguna de ellas suficiente para explicar el miedo real. Que si me dejaba querer esto, quererlo a él, perdería la independencia que tanto había luchado por construir.
que me convertiría en otra mujer cuya identidad fue absorbida por la órbita de un hombre poderoso. No quiero ser tu posesión, Marco. He trabajado demasiado duro para ser mi propia persona. No quiero poseerte. Su mano subió, ahuecando mi cara con una suavidad devastadora. Quiero estar a tu lado, apoyarte, verte construir algo extraordinario y saber que fui parte de hacerlo posible. No porque me necesites, sino porque elegiste dejarme entrar. La distinción importaba más de lo que quería admitir. Esto es aterrador, susurré. Lo sé. Su pulgar trazó mi pómulo, el toque enviando calor en cascada a través de mí. Pero he terminado de fingir que no siento esto. He terminado de actuar como si fueras reemplazable cuando eres la persona más irreemplazable de mi vida. Debería haberme apartado. Debería haber reforzado los límites, mantenido la distancia profesional. En cambio, me incliné en su toque, cerrando los ojos contra la intensidad del momento. Si hacemos esto, si me dejo querer esto, necesitas entender algo. Cualquier cosa, no me encogeré para encajar en tu vida. No me volveré invisible o conveniente o más pequeña. Si me quieres, me tienes toda a mí. Los bordes afilados, las opiniones, la negativa a ser controlada. La risa de Marco fue suave, genuina. Lara, esas son las partes que más quiero. Me besó entonces, no suave, no tentativo, sino con la intensidad enfocada que ponía en todo lo que quería. Le devolví el beso, 3 años de atracción negada inundándome en un torrente. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, él apoyó su frente contra la mía. Sube conmigo al ático solo para hablar, solo para que no estemos teniendo esta conversación en una oficina donde cualquiera podría entrar. Debería haber dicho no. Debería haberme ido a casa, mantenido la distancia, dado tiempo para pensar claramente. En cambio, asentí. Vale, pero solo para hablar. Su sonrisa era conocedora, como si entendiera que me estaba mintiendo a mí misma. Por supuesto, solo para hablar. El ático estaba 12 pisos por encima de la oficina, accesible por un ascensor privado que requería identificación biométrica. Nunca había estado aquí a pesar de 3 años de trabajar para Marco. Era su santuario, separado del imperio de negocios. El espacio era impresionante. Ventanas del suelo al techo, muebles minimalistas, arte que era genuinamente hermoso en lugar de decoración cara. Libros por todas partes, evidencia de que Marco Torres leía filosofía e historia y poesía cuando no estaba desmantelando corporaciones. «Estás sorprendida», dijo, observándome absorber el espacio. Esperaba algo más ostentoso. Me moví a las ventanas, mirando la ciudad extendida debajo de nosotros. Esto es en realidad hermoso, personal. Tengo suficientes actuaciones en mi vida profesional. Quería que el hogar fuera honesto. Sirvió 2 copas de vino, dándome una. Ves la versión real de mí aquí. El que existe cuando no estoy siendo el aterrador jefe de la mafia que todos temen. Acepté el vino, estudiándolo en este nuevo contexto, más suave de alguna manera, más accesible, todavía peligroso pero de una manera diferente. Cuéntame sobre la oferta de financiar mi programa, dije. La razón real por la que la hiciste. Marco se acomodó en el sofá, haciéndome un gesto para que me uniera a él. Me senté, manteniendo una distancia cuidadosa. Porque verte enseñar educación financiera los sábados, sí, sé sobre eso. Me mostró quién eres más allá de la competencia y la estrategia. Genuinamente te importa ayudar a la gente a evitar las trampas que experimentaste. Eso me importa. ¿Por qué importa?
porque construí mi imperio explotando esas mismas trampas. Su honestidad fue cruda, indefensa. Presto dinero a personas que no pueden pagar las tasas de interés. Compro propiedades de familias en ejecución hipotecaria. Me beneficio de la desesperación ajena. Y luego te vi pasar tu tiempo libre tratando de prevenir ese ciclo. Y me di cuenta de que quiero construir algo que ayude en lugar de dañar, incluso si es solo un programa, incluso si no genera ganancias. La confesión fue más vulnerable de lo que nunca le había oído. Aclara la garganta. Estás tratando de equilibrar la balanza. Estoy tratando de ser digno de ti. Su mirada era firme, inquebrantable. Aclara la garganta. Me ves claramente, Lara. Sabes exactamente lo que soy, lo que he hecho, y de alguna manera todavía eliges trabajar a mi lado, confiar en mí. Quiero merecer esa confianza. Dejé mi copa de vino, procesando la enormidad de lo que estaba ofreciendo. No solo capital para mi programa, sino una asociación genuina, apoyo sin control. Si acepto tu financiación, la gente asumirá que estoy acostándome contigo por dinero. La realidad se sintió importante de reconocer. Déjalos asumir que tú sabrás la verdad, que eres brillante y merecedora, y tendrías éxito con o sin mi capital. Solo estoy acelerando el cronograma. Estudié su rostro, buscando manipulación o agenda oculta. Encontré solo un deseo genuino de ayudarme a tener éxito. Ok, dije en voz baja. Aceptaré tu financiación con una condición. Aclara la garganta. Nómbrala. Me dejas diseñar y dirigir el programa sin interferencia. Eres un inversor, no un gerente. Yo tomo las decisiones sobre currículum, ubicaciones, personal. Confías en mí para ejecutar mi visión. La sonrisa de Marco fue lenta, aprobatoria. Hecho. Haré que se redacten los contratos esta semana. Eso fue fácil, porque ya planeo incluir esa cláusula. No quiero controlar tu programa, Lara. Quiero hacerlo posible. Se acercó más, cerrando la distancia entre nosotros, justo como no quiero controlarte a ti. Quiero hacer tu vida más fácil, más segura, mejor de cualquier manera que me dejes. Su mano encontró la mía, los dedos entrelazándose. El contacto envió una chispa de conciencia a través de mí. 3 años de atracción negada de repente imposibles de ignorar. Esto va a cambiar todo, susurré. Lo sé. Levantó mi mano a sus labios, presionando un beso en mis nudillos. Pero he terminado de fingir que no quiero que lo haga. Debería haberme ido entonces. Debería haber mantenido los límites un poco más, dado tiempo para ajustarme a esta nueva realidad. En cambio, me quedé hablando durante toda la noche, compartiendo historias sobre nuestros pasados, construyendo algo que se sentía más real que cualquier contrato o acuerdo de negocios. Para cuando el amanecer aclaró el cielo, había tomado mi decisión. Estaba totalmente dentro, lo que sea que eso significara. Aclara la garganta, lo que sea que costara. Marco Torres había reordenado mi mundo hasta que la resistencia se volvió imposible y yo había elegido dejar de resistir. El programa de educación financiera se lanzó 3 meses después. 4 ubicaciones en toda la ciudad, personal profesional que yo había seleccionado personalmente, currículum que había diseñado basándome en las experiencias de mi madre y las mías propias. Marco había mantenido su promesa: financiación sin interferencia, apoyo sin control. La prensa de negocios notó. Artículos aparecieron cuestionando por qué Marco Torres, conocido por la despiadada maximización de ganancias, estaba financiando una organización sin fines de lucro que socavaba activamente las prácticas de préstamos depredadores
de las que él se beneficiaba. La especulación se intensificó cuando los reporteros descubrieron que yo era tanto la directora del programa como su asistente ejecutiva. «Te están llamando mi amante», dije. Una tarde, leyendo el último artículo en mi teléfono, estábamos en el ático compartiendo comida para llevar del lugar tailandés que se había convertido en nuestra rutina, sugiriendo que el programa es solo un costoso juego previo. Marco levantó la vista de su laptop imperturbable. ¿Están equivocados sobre la parte del amante? No lo estamos. Me detuve porque lo estábamos. Cualquiera que fuera la etiqueta que usáramos, la realidad era innegable. Somos colegas que casualmente están durmiendo juntos. Eso es diferente. ¿Lo es? Su sonrisa era conocedora. Has pasado los últimos 3 meses en mi cama más noches que en tu propio apartamento. Tus preferencias de café programadas en mi máquina. Sé que duermes en el lado izquierdo y robas mantas. Eso suena menos a colegas y más a otra cosa. La observación hizo que mi pecho se apretara. Nunca habíamos discutido etiquetas. Nunca definimos lo que éramos más allá de la atracción mutua y el respeto genuino. Pero él tenía razón. En algún lugar en los últimos 3 meses, habíamos construido algo que se parecía notablemente a una relación. «¿Qué quieres que seamos?», pregunté en voz baja. Marco cerró su laptop, dándome toda su atención. «Quiero que te mudes aquí oficialmente. Deja de fingir que vives en cualquier otro lugar cuando ambos sabemos que perteneces aquí». La presunción debería haberme irritado. En cambio, sentí algo cálido asentarse en mi pecho. Ese es un paso significativo. Ya lo hemos tomado. Solo te estoy pidiendo que reconozcas la realidad. Se movió a donde yo estaba sentada, arrodillándose frente a mí para que estuviéramos a la altura de los ojos. «Quiero despertarme contigo cada mañana. Quiero tus cosas mezcladas con las mías. Quiero construir algo real en lugar de fingir que esto es casual cuando ambos sabemos que no ha sido casual desde la noche en que le dijiste a Javier que no te llamara bebé». La referencia a esa llamada telefónica, el momento en que todo cambió, me hizo sonreír a pesar de la seriedad de la conversación. «Estás muy seguro de esto. Estoy seguro de ti. Todo lo demás es logística». Sus manos se posaron en mis rodillas cálidas y firmes. «Múdate conmigo, Lara. Déjame cuidarte de la manera en que me has estado cuidando durante 3 años». Pensé en mi apartamento, el espacio estrecho que había estado manteniendo por principio, más que por necesidad. Pensé en las noches que había pasado aquí, las mañanas despertando junto a Marco, la forma en que se había integrado en mi vida tan completamente que separarse se sentía artificial. «Ok», dije, «me mudaré, pero mantendré mi nombre en el contrato de arrendamiento por 6 meses por si acaso». «¿En caso de qué?». Su voz era suave, no ofendida. «En caso de que te canses de que deje tazas de café por todas partes. En caso de que descubra que tienes hábitos extraños que me vuelven loca. En caso de que esto implosione y necesite un lugar para retirarme». La honestidad se sintió importante. «Estoy totalmente dentro, Marco, pero también soy lo suficientemente inteligente como para tener una estrategia de salida». Su risa fue suave, aprobatoria. «No serías tú sin planes de contingencia. Quédate con el apartamento. Dormiré mejor sabiendo que te sientes lo suficientemente segura como para irte si lo necesitas». La comprensión en su voz abrió algo en mi pecho. No estaba tratando de atraparme o controlarme. Me estaba dando la libertad de elegirlo repetidamente, cada día, sin coerción. «Te amo», dije, sorprendiéndome a mí misma. Las palabras habían escapado antes de que yo conscientemente decidiera decirlas. «Sé que es rápido y probablemente desaconsejable dada nuestra dinámica profesional, pero te amo».
La expresión de Marco se transformó. La máscara controlada que mostraba al mundo disolviéndose en algo crudo y genuino. Te he amado desde el día en que corregiste mi análisis del contrato de Martínez y me miraste como si esperaras que te despidiera por tener la audacia de tener razón. Estabas aterrorizada y desafiante en igual medida. Y me di cuenta de que esta mujer o me destruirá o me salvará, y no me importaba cuál siempre y cuándo pudiera seguir viéndola trabajar. Me besó entonces, profundo y posesivo y tierno todo a la vez. Cuando nos separamos, ambos respirando con dificultad, yo estaba llorando, lágrimas felices que no me molesté en ocultar. Vamos a ser terribles en esto. Me las arreglé entre las lágrimas. Ambos somos controladores y tercos y terribles para el compromiso. Probablemente, pero seremos terribles juntos. Me secó las lágrimas con sus pulgares, acunando mi cara. Y cuando luchemos, y lucharemos, lo haremos honestamente. Sin manipulación, sin juegos, solo dos personas que se negaron a encogerse tratando de encontrar una manera de encajar juntas. De todos modos, la promesa se sintió sagrada de alguna manera, más vinculante que cualquier contrato. Me mudé la semana siguiente. Carmen ayudó, haciendo observaciones puntuales sobre cómo la mayoría de mis pertenencias ya estaban en el ático de Marco, así que en realidad solo estábamos transfiriendo ropa y libros. Miguel supervisó los aspectos de seguridad, asegurando que mi nuevo hogar estuviera tan protegido como la oficina de Marco. Para cuando la última caja fue desempacada, me había integrado oficialmente en la vida de Marco Torres, de maneras que me habrían aterrorizado hace 6 meses. Pero de pie en nuestro dormitorio, no el suyo, viendo a Marco colgar el cuadro de mi abuela en la pared junto a su costosa colección de arte, me sentí segura de haber tomado la decisión correcta. La certeza duró exactamente 3 semanas. Una tarde, salía del Centro de Educación Financiera cuando noté el coche. Sedán negro, ventanas tintadas, estacionado al otro lado de la calle en un lugar que daba una línea de visión clara a la entrada. No inusual en Manhattan, excepto que había visto el mismo coche cerca del ático esa mañana. Saqué mi teléfono, tomando una foto discreta antes de ir al metro. Una vez bajo tierra, envié la imagen a Miguel con una sola línea. Me están siguiendo. Su respuesta llegó en minutos. Quédate en el metro. Estoy rastreando tu ubicación. Te encontraremos en el piso 42. Mi pulso se disparó, la certeza de que algo andaba muy mal inundando mi sistema. Seguí las instrucciones de Miguel, tomando el tren a Midtown, luego caminando las 3 cuadras hasta el edificio de Marco con mi mano en el spray de pimienta que Carmen había insistido que llevara. Miguel me encontró en el vestíbulo, su máscara profesional no ocultando del todo la tensión en sus hombros. El coche está registrado a una empresa fantasma. Lo estamos ejecutando ahora. El señor Torres la quiere arriba inmediatamente. El viaje en ascensor se sintió más largo de lo usual. Cuando las puertas se abrieron a la suite ejecutiva, encontré a Marco de pie en las ventanas, el teléfono pegado a su oído, su voz llevando esa suavidad peligrosa que significaba que alguien estaba a punto de tener un muy mal día. Terminó la llamada cuando me vio cruzando el espacio en 3 zancadas y tirándome contra él. ¿Estás bien? ¿Alguien se te acercó? Estoy bien, solo asustada. Me incliné en su calidez sólida, dejando que el miedo se disipara. El coche probablemente no era nada. No era nada. Los brazos de Marco se tensaron a mi alrededor. La empresa fantasma se remonta a Viktor Kov. Es un empresario ruso con intereses que entran en conflicto con los míos. Hemos estado rondándonos durante meses intentando obtener ventaja. Se me encogió el estómago. Me está usando como palanca.
Está probando para ver si eres una vulnerabilidad que protegeré o un activo que sacrificaré. La voz de Marco era sombría. Mañana tendré esta conversación con él directamente. Deja claro que eres intocable. Puedo cuidarme sola, Marco. No necesito que luches mis batallas. Esta no es tu batalla, es la mía. Se echó hacia atrás para mirarme. Expresión feroz. A Kov no le importas personalmente, le importa lastimarme. Y la forma más rápida de lastimarme es a través de ti. La realidad de lo que había entrado se cristalizó. Amar a Marco Torres significaba heredar sus enemigos. Significaba convertirme en un objetivo para la gente que me veía como nada más que una herramienta para manipularlo. ¿Qué hago?, pregunté en voz baja. ¿Me dejas manejarlo y confías en que haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo? Su mano acunó mi cara, el pulgar acariciando mi pómulo. Sé que eso es difícil para ti, confiar en alguien más para protegerte. Pero este es mi mundo, Lara. Déjame navegarlo. Quería discutir, insistir en mantener mi independencia, pero el miedo que aún corría por mis venas hizo que la honestidad ganara sobre el orgullo. Vale, pero me mantienes informada. No protegerme, manteniéndome en la oscuridad. La sonrisa de Marco fue leve pero genuina. Aclara la garganta. Trato. Cumplió su palabra. Durante la semana siguiente, me informó sobre cada desarrollo con Clove, las negociaciones ocurriendo tras bambalinas, las presiones que se aplicaban, el cambio gradual hacia la resolución. Miguel aumentó la seguridad a mi alrededor, pero discretamente, manteniendo mi capacidad de moverme libremente mientras aseguraba que nunca estaba verdaderamente sola. La situación se resolvió cuando Marco le dio a Koff lo que realmente quería: acceso a una ruta de envío que había sido el verdadero objetivo todo el tiempo. La vigilancia se detuvo, la amenaza se evaporó como si nunca hubiera existido. Pero el incidente cambió algo entre nosotros. Entendí ahora visceralmente lo que significaba estar con alguien cuyo imperio atraía enemigos. Y Marco había visto mi miedo, mi vulnerabilidad, las partes de mí que no eran estratégicas o controladas. Lo siento, dijo una noche, abrazándome en la oscuridad de nuestro dormitorio. Sabía que esta vida era peligrosa. Debería haberte advertido mejor, dado más opciones sobre en qué te estabas metiendo. Te elegí sabiendo exactamente quién eres. Me giré para mirarlo, nuestras caras a centímetros de distancia en la almohada compartida. Nunca me has ocultado tu mundo, Marco. Entré en esto con los ojos abiertos. Aclara la garganta. Pero saber intelectualmente y experimentar directamente son cosas diferentes. Su mano encontró la mía bajo las sábanas, los dedos entrelazándose. Si quieres dar un paso atrás, crear más distancia por tu propia seguridad, entenderé. Pensé en los últimos 3 meses, el programa de educación financiera prosperando bajo mi dirección, las mañanas despertando junto a Marco, la forma en que había apoyado mis sueños mientras protegía mi autonomía, la noche pasada hablando de todo y de nada, construyendo algo real en los espacios entre el poder y la vulnerabilidad. No estoy retrocediendo, dije firmemente. Estoy avanzando completamente. Lo que sea que eso signifique. Aclara la garganta. El beso de Marco fue respuesta suficiente. Gratitud y alivio y amor tejidos juntos en el contacto. Nos quedamos dormidos enredados, y soñé con un futuro donde su mundo peligroso y mi feroz independencia de alguna manera coexistían. Se sintió posible, más que posible, inevitable. 6 meses después de mudarme con Marco, me paré en la sala de conferencias presentando la propuesta de expansión del programa de educación financiera a su junta directiva. No como su novia o asistente,
sino como la directora del programa que estaban considerando para financiación adicional. Marco se sentó a la cabecera de la mesa, expresión profesionalmente neutral, pero capté el orgullo en sus ojos cuando respondí una pregunta particularmente agresiva del CFO sobre el retorno de la inversión. El ROI no se mide en márgenes de beneficio, dije con calma. Se mide en familias que no pierden sus hogares por préstamos depredadores, en personas que entienden sus derechos al firmar contratos, en romper ciclos de explotación financiera que han persistido por generaciones. Si eso no se alinea con su filosofía de inversión, podemos encontrar financiación en otro lugar. El CFO se erizó, pero la leve sonrisa de Marco indicó que yo había dicho exactamente lo que él esperaba que dijera. La Junta aprobó la expansión por unanimidad. Después de que se dispersaron, Marco me llevó a su oficina, cerrando la puerta detrás de nosotros. Fuiste magnífica. El CFO parecía que quería discutir, pero no podía encontrar la lógica para rebatirte, porque no hay lógica para rebatir. O crees que algunas cosas importan más que el beneficio, o no lo haces. Dejé mis materiales de presentación, girándome para mirarlo. Gracias por dejarme luchar esa batalla yo misma. Sé que podrías haber cortado las preguntas inmediatamente. No necesitabas que lo hiciera. Se acercó, sus manos posándose en mi cintura. Nunca me has necesitado para luchar por ti. Solo me dejas estar a tu lado a veces, lo cual aprecio más de lo que sabes. Los últimos 6 meses nos habían enseñado a ambos la diferencia entre protección y asociación. Marco había aprendido a darme espacio para manejar mis propios desafíos. Yo había aprendido a aceptar ayuda cuando la necesitaba, entendiendo que pedir apoyo no era lo mismo que rendir la autonomía. Habíamos encontrado equilibrio, imperfecto, constantemente negociado, pero real. Hay algo que necesito decirte, dije. Las palabras que había estado guardando durante 2 semanas, finalmente listas para surgir. Algo que cambia todo. La expresión de Marco cambió, la preocupación parpadeando en sus facciones. Sea lo que sea, lo manejaremos juntos. Saqué la pequeña caja de mi bolsillo, la prueba de embarazo que me había hecho esa mañana. El tercer resultado positivo en tantos días. Estoy embarazada. 8 semanas. Quería estar segura antes de decírtelo. Se quedó absolutamente inmóvil, mirando la prueba como si estuviera escrita en un idioma que no entendía. Luego su mirada se elevó a la mía, y la emoción en sus ojos hizo que mi garganta se apretara. Estás embarazada. Asombro y miedo y alegría entrelazados en su voz. Vamos a tener un bebé. Sí, sé que nunca discutimos esto, nunca lo planeamos. Si necesitas tiempo para procesar, Marco me besó, cortando mi divagación con el tipo de beso que reescribió cada suposición sobre lo que él quería, lo que estábamos construyendo. Cuando se echó hacia atrás, estaba sonriendo, genuinamente, sin reservas feliz. Te amo. Me encanta que estés llevando a nuestro hijo. Me encanta que nuestro futuro se haya vuelto más complicado y aterrador y perfecto. Su mano se posó en mi todavía plano estómago, protectora y reverente. Haremos esto juntos. La certeza en su voz asentó algo en mi pecho. Juntos con límites y negociaciones, y yo manteniendo mi carrera e independencia, incluso después de que llegue el bebé. No esperaría menos. Me acercó más, apoyando su frente contra la mía. Vamos a ser padres terribles. Ambos somos demasiado tercos y controladores. Probablemente, pero nuestro hijo nunca dudará que es amado o protegido o capaz de construir su propio imperio. Sonreí contra sus labios. Eso es más de lo que la mayoría de los niños reciben. Le dijimos a Carmen primero. Ella gritó, luego lloró,
Luego exigió ser madrina con una ferocidad legal que hizo reír a Marco. Miguel se enteró a través del equipo de seguridad y apareció en el ático con flores y un entregado en voz baja. Felicidades, señor. El bebé tendrá suerte de tenerlos a ambos. El embarazo progresó sin problemas. Trabajé durante el primer trimestre, gestionando tanto mi papel como asistente de Marco, como el programa de educación financiera en expansión. Contratamos a alguien para eventualmente asumir mis tareas de asistente, una mujer competente llamada Sofía, en quien Marco confió después de mi riguroso proceso de selección. Para el segundo trimestre, me había transicionado completamente a dirigir el programa exclusivamente. La libertad de enfocarme en el trabajo que genuinamente me importaba, apoyada por el capital y las conexiones de Marco, se sintió como un regalo que nunca había esperado recibir. «Estás construyendo un imperio», observó Marco una tarde, viéndome revisar planes de expansión para 6 nuevas ubicaciones del programa. «Tu propio reino de justicia financiera». Aprendí del mejor, levanté la vista de los documentos, estudiando al hombre que había cambiado mi vida de maneras que nunca había anticipado. Me enseñaste que el poder no se trata de dominación, se trata de crear sistemas que funcionen para ti en lugar de contra ti. Siempre fuiste capaz de eso. Solo te di recursos para acelerar el cronograma. Se movió para sentarse a mi lado, su mano encontrando mi vientre redondeado con la suave posesividad que se había vuelto automática. ¿Has pensado más sobre lo que quieres para después de que llegue el bebé? Habíamos estado navegando esta pregunta durante semanas. Quería mantener mi carrera, seguir construyendo el programa, pero también quería tiempo con nuestro hijo. Quería estar presente de maneras que mi madre no había podido estar mientras trabajaba en 3 empleos. «Quiero una niñera», dije cuidadosamente, «alguien en quien confío completamente para ayudar durante las horas de trabajo. Pero quiero ser el padre principal. Quiero que nuestro hijo me conozca como más que alguien que siempre está trabajando». Aclara la garganta. Marco asintió lentamente. «¿Y si yo diera un paso atrás, delegara más de las operaciones comerciales, hiciera espacio para que ambos seamos padres presentes?» La oferta me sorprendió. Marco Torres había construido su imperio a través de un control obsesivo de cada detalle. Delegar significaba confiar en otros con decisiones que podrían costar millones. Harías eso, arriesgarías tu negocio para estar más presente para nuestra familia. El negocio sobrevivirá, pero nunca recuperaré estos años contigo y nuestro hijo. Su mano se extendió sobre mi estómago, sintiendo al bebé moverse bajo su palma. He pasado toda mi vida construyendo hacia algo que pensé que me haría sentir completa. Luego te conocí y me di cuenta de que la completitud no se trata de acumulación. Se trata de conexión, de construir algo que importa más allá de los márgenes de beneficio. Lo besé, vertiendo 3 años de amor y confianza y feroz asociación en el contacto. Cuando nos separamos, ambos respirando con dificultad, yo estaba llorando de nuevo. Lágrimas felices que se habían vuelto vergonzosamente comunes durante el embarazo. «Realmente estamos haciendo esto», susurré, «construyendo una vida juntos, criando un hijo, creando algo real». «Realmente lo estamos». Marco secó mis lágrimas con suaves pulgares, y me aterra de la mejor manera posible. El bebé llegó un martes de abril, 3 semanas antes, pero sano y perfecto. Carmen estaba allí sosteniendo mi mano durante el parto mientras Marco se paseaba y exigía actualizaciones del personal médico con la misma intensidad que ponía en las negociaciones de negocios. Cuando el médico finalmente colocó a nuestra hija en mis brazos, miré su diminuto rostro
y sentí que el mundo se realineaba completamente. Es perfecta, exhaló Marco, acomodándose a mi lado en la cama del hospital, su dedo acariciando suavemente la mejilla de nuestra hija. Absolutamente perfecta. ¿Cómo deberíamos llamarla? Pregunté, abrumada por la enormidad de este diminuto humano que habíamos creado. Marco estuvo callado por un momento, estudiando a nuestra hija con absoluto enfoque. Elena, por la mujer que te enseñó que la fuerza y la gracia no son mutuamente excluyentes. El nombre de mi abuela, la mujer que me había criado para creer que merecía más que sobrevivir, que era capaz de construir la vida que quería en lugar de aceptar la que las circunstancias me entregaron. Elena, repetí, probando cómo sonaba. Elena Torres. Elena Flores Torres. Marco corrigió suavemente. Ella debería llevar ambos nuestros nombres, ambos nuestros legados. El compromiso se sintió perfecto. Nuestra hija heredaría mi feroz independencia y su brillantez estratégica. Crecería sabiendo que el poder y la amabilidad no eran mutuamente excluyentes, que construir imperios no significaba nada si te destruías en el proceso. Carmen visitó esa tarde, trayendo flores y autoritarismo en igual medida. Es hermosa y ambos se ven exhaustos. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes durmió? ¿Qué año es? Marco preguntó secamente, haciendo reír a Carmen. Miguel apareció con actualizaciones de seguridad disfrazadas de felicitaciones. Sofía envió una cesta de regalo y un mensaje de que la oficina funcionaba sin problemas en nuestra ausencia. El personal del programa de educación financiera envió una tarjeta grupal firmada por cada empleado. Para cuando terminaron las horas de visita, estaba exhausta y abrumada, y más agradecida que nunca por la vida que de alguna manera había construido. Lo hicimos bien, le murmuré a Marco mientras él sostenía a Elena, nuestra hija, durmiendo pacíficamente contra su pecho. Va a cambiar todo. Ya lo ha hecho. Levantó la vista, encontrando mis ojos al otro lado de la habitación del hospital. Hace 3 años, yo era un hombre que construía imperios solo y lo llamaba fuerza. Ahora soy padre y pareja, aprendiendo que la fuerza real es dejar entrar a la gente, pedir ayuda, construir algo más grande que yo mismo. Sonreí a través de nuevas lágrimas. ¿Quién sabía que eras capaz de crecimiento personal? ¿Quién sabía que serías lo suficientemente paciente para esperar mientras yo lo resolvía? Su sonrisa de respuesta fue suave, genuina, la expresión que solo me mostraba a mí. Te amo, Lara Flores. Gracias por elegirme incluso cuando no lo merecía. Yo también te amo, incluso cuando eres imposible y controlador y demasiado terco para admitir que te equivocas. Nunca me equivoco, dijo automáticamente. Luego rió cuando le tiré una almohada. Ok, a veces me equivoco, pero solo en cosas pequeñas, como las revisiones del contrato de Martínez. Eso fue hace 3 años. Nunca vas a dejar eso pasar, ¿verdad? Nunca. Es el momento en que me di cuenta de que eras capaz de escuchar. Me moví con cuidado, todavía dolorida por el parto. Vengan aquí, ambos. Marco se acomodó a mi lado en la estrecha cama del hospital. Elena acunada entre nosotros. Nos quedamos allí en cómodo silencio, viendo a nuestra hija dormir, construyendo algo que nunca había creído posible. Una familia que se sentía como hogar. Afuera, la ciudad zumbaba con su caos habitual. Adentro, creamos nuestro propio universo, pequeño y perfecto, y enteramente nuestro. 6 meses después, de pie en la oficina recién renovada para la ubicación insignia del programa de educación financiera, me dirigí a una sala llena de gente que había venido a celebrar la expansión.
Marco estaba de pie en la parte trasera, Elena dormida contra su pecho en un portabebés, observándome con orgullo silencioso. Hace 3 años estaba trabajando en 3 empleos y apenas sobreviviendo. Dije, mi voz llevando claramente. No creía en futuros más allá del próximo sueldo, pero alguien vio potencial en mí cuando yo no podía verlo en mí misma. Alguien me dio recursos y confianza y espacio para construir algo significativo. Mis ojos encontraron a Marco al otro lado de la habitación. Este programa existe porque una persona creyó que algunas cosas importan más que el beneficio, que ayudar a la gente importa más que explotarlos, que construir legados no se trata de acumulación, se trata de impacto. El aplauso fue cálido, genuino. Carmen estaba de pie en la primera fila llorando lágrimas felices. Sofía gestionó la logística con facilidad competente. Miguel supervisó la seguridad con su habitual comportamiento profesional. Después de los discursos y celebraciones, Marco y yo nos quedamos solos en el centro, Elena todavía durmiendo pacíficamente contra él. Gracias, dije en voz baja, por todo esto, por creer en mí cuando yo no creía en mí misma. Habrías construido esto de todos modos, dijo Marco con certeza. Solo aceleré el cronograma. Siempre fuiste capaz de cosas extraordinarias, Lara. Solo necesitabas a alguien que te diera el espacio para demostrarlo. Me incliné para besarlo, con cuidado de no sacudir a nuestra hija dormida. Hacemos un buen equipo, el mejor equipo. Su brazo libre me rodeó, tirándome cerca. Tú, yo y este diminuto humano que va a heredar nuestra terquedad. Dios ayude al mundo. Reí apoyando mi cabeza contra su hombro. Vamos a criar un niño aterrador. Bien, el mundo necesita más mujeres aterradoras que se nieguen a ser subestimadas. Marco presionó un beso en mi cabello. Te tendrá a ti como ejemplo. Será imparable. Nos quedamos allí en nuestro imperio de justicia financiera, nuestra hija durmiendo pacíficamente entre nosotros. Y me di cuenta de que así es como se veía ganar. No dominación o control, sino asociación y confianza, y construir algo significativo juntos. Marco Torres me había oído defenderme en una llamada telefónica hace 3 años y decidió que yo valía la pena proteger, valía la pena apoyar, valía la pena amar de maneras que me hacían más fuerte en lugar de más pequeña. Y yo había elegido amarlo de vuelta. El hombre peligroso, brillante, imposible que había reordenado todo su mundo para hacer espacio para el mío. Habíamos construido algo real, algo que nos sobreviviría a ambos. Legado medido en vidas cambiadas en lugar de ganancias acumuladas. Y de pie allí rodeada de todo lo que habíamos creado, me sentí segura de que solo habíamos empezado.